¿Cómo están? Muy buenos días. Siendo entonces ya las 8 en punto, damos inicio a la clase. Y lamentablemente, bueno, será la última de este ciclo. Así que comenzamos. En esta oportunidad haremos el tema de óptica geométrica. Este es el tema que se ha implementado en este ciclo. En el ciclo anterior, por ejemplo, se enseñaba lo que era física moderna. Ese tema ha sido dejado de lado y en su lugar se ha propuesto el tema de óptica geométrica. ¿Sí? Entonces, ojo, ya no va a venir lo que es física moderna, o sea, lo que es teoría de la luz, comportamiento de la luz, ¿no? Cuantización de la energía o el efecto fotoeléctrico, rayos X, como tal, ya no viene, ¿sí? Bueno, presiento, Mar, que tampoco va a venir ese tema de física moderna en el examen general. Pero de todas maneras, siempre hay que estar atentos con el prospecto, ya que en el prospecto dice realmente lo que ellos van a tomar, ¿sí? Pero para la pre, ojo, para la pre, ¿sí? El tema de física moderna ha sido ya dejado de lado y en su lugar entra lo que es óptica geométrica, ¿sí? Que es relativamente sencillo, no es tan complicado, al menos se ha colocado a un nivel relativamente fácil para el nivel pre, teniendo en cuenta también de que es la primera vez, ojo, es la primera vez que se está enseñando óptica geométrica después de muchos años, ¿sí? Después de muchos años, ¿correcto? Entonces, ojo, este tema, si bien es cierto, es nuevo para ustedes, en el examen podrían proponer problemas bastante sencillos, porque se entiende que es por primera vez que esto se está enseñando, ¿sí? Así es, Johan, no se preocupen, les entiendo, ¿sí? Lo mismo sucedió cuando ciclos atrás se había implementado la parte de teoría de la relatividad, que también es un tema bastante complejo y sin embargo lo habían implementado. Pero felizmente de ahora en adelante pues ya lo han retirado. ¿Sí? A ver, Omar, sí es correcto lo que dices, Omar. Esa es la única ecuación que se va a emplear prácticamente en el tema de óptica geométrica. Así es. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Sí? Comenzamos. Bien, vamos a refrescar parte de lo que se dio en la clase pasada. ¿Sí? Entonces tenemos aquí como leyes fundamentales de la óptica geométrica la ley de reflexión. ¿Sí? Dice, el rayo de luz incidente, ¿sí? El rayo de luz incidente, dice, el rayo de luz reflejado y la normal están en un mismo plano, ¿sí? O sea, tanto la luz que incide sobre esa superficie o interfase, el rayo de la luz que ha sido reflejado y la normal que se grafica perpendicular a la interfase, ¿sí? Todas se encuentran en un mismo plano, ¿sí? O en un mismo medio. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a quitar el zoom, tenemos el rayo incidente, el rayo que incide, choca en esta interfase o zona de separación, o también puede ser como un espejo. Incide el rayo, incide la onda, incide la luz, choca y luego se refleja, ¿no? Choca y se refleja. Para conocer la propiedad que se va a cumplir, se traza la recta normal, la cual siempre, ojo, recordar que es perpendicular respecto a la superficie o interfase o zona de separación. Sí, siempre es perpendicular. Ahora, ¿para qué me sirve trazar la recta normal? Es que entre la recta normal y el rayo u onda incidente se está formando un ángulo. Ese ángulo se conoce como el ángulo de incidencia o el ángulo de la onda incidente. ¿Sí? Y también observamos que entre la normal y el rayo reflejado u onda reflejada también se está formando un ángulo. Ese ángulo se conoce como el ángulo de la onda reflejada o del rayo reflejado. Y esos dos ángulos, si ustedes recuerdan de la clase pasada, ¿cómo deben ser? ¿Iguales o diferentes? Y si son diferentes, ¿quién debe ser mayor? A ver, ¿cómo deben ser esos dos ángulos? ¿Iguales o diferentes? Así es, muy bien, iguales.
Perfecto, iguales. Esos dos ángulos siempre son iguales, ¿sí? El ángulo de incidencia o el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo de reflexión o del rayo reflejado. Aquí no aparece muy bien, ya que se ha corrido, me parece. Entonces le escribo aquí. El ángulo de la onda incidente es igual al ángulo de la onda reflejada. Ahí está. ¿Sí? Bien. Eso es lo que ya conocemos de la clase pasada. Aquí estamos como que refrescando o recordando nada más esta parte. ¿Sí? Hay unos segundos para que le tomen el screenshot. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a otra ley que también hemos visto en la clase pasada, que es la ley de refracción. Dice, el rayo de luz incidente, el rayo de luz refractado y la normal están en un mismo plano. En un mismo plano. Pero ¿qué sucede en este caso con la refracción? Pero voy a trabajar con el gráfico que se encuentra aquí a la izquierda. Si de estos dos, voy a trabajar con el que está a la izquierda. Veamos, tenemos un rayo que se está propagando en el medio 1. De pronto ese rayo va a incidir en esta interfase o zona de separación entre estos dos medios, el medio 1 y el medio 2. Ese rayo que ha incidido, ¿sí? Parte de ese rayo que ha incidido va a pasar al segundo medio. Ese rayo que pasa al segundo medio se le conoce como el rayo refractado o también se le conoce como la onda refractada. Para conocer la propiedad que se va a cumplir aquí con la refracción, se debe trazar también la recta normal. Se traza también la recta normal, la cual siempre, ojo, siempre es perpendicular con respecto a la interfase o zona de separación entre esos dos medios. ¿Sí? Recordar que siempre es perpendicular. Ahora, observamos aquí que entre la normal y el rayo incidente, o de la clase pasada, la onda incidente, se está formando un cierto ángulo. Bien. Ese ángulo θ1 que se muestra en el gráfico es el ángulo de la onda o rayo incidente. Esa onda pasa al segundo medio y se le conoce como el rayo refractado o onda refractada. Y ese rayo refractado con la recta normal también está formando un cierto ángulo, θ2, que es el ángulo de la onda o rayo refractado. ¿Sí? ¿Y qué se va a cumplir en este caso? La llamada ley de Snell, que nos dice lo siguiente, que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de la onda incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de la onda o rayo refractado. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la clase pasada, ¿no? La llamada ley de Snell, o también se le conoce como ley de refracción. ¿Sí? Eso también lo hemos visto en la clase pasada, aquí solamente lo estamos recordando. ¿Sí? Todavía, hasta ahí todavía no hay nada nuevo. ¿Sí? No hay nada nuevo. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bien. Lo nuevo viene a continuación. Los espejos. Tenemos diferentes tipos de espejos, entre ellos los llamados espejos planos. Se dice plano porque justamente está en un plano que puede ser horizontal o puede ser vertical. Por ejemplo, ustedes cuando van a los servicios y se quieren peinar o lavar el rostro, emplean para ello también qué elemento que se encuentra posiblemente en su baño. Si ustedes se quieren peinar, ¿no? Se quieren lavar el rostro, ¿no? ¿Qué elemento utilizan? Una cuchara. Bueno, lo que usualmente se utiliza son los espejos. ¿Y esos espejos son planos o son cóncavos, convexos? ¿Cómo son esos espejos?
que ustedes usualmente utilizan para verse. Planos, así es. Entonces aquí vamos a ver lo que es el espejo plano. Dice, se denomina espejo, ojo, espejo, a una superficie lisa muy reflectante. Como es muy reflectante, quiere decir que va a reflejar prácticamente toda la luz que incide sobre él, ¿sí? Por eso que dice muy reflectante, porque incide prácticamente, ojo, toda la luz que incide sobre él la va a reflejar, ¿sí? Dice, en la figura mostrada, los rayos 1 y 2, se reflejan para formar una imagen virtual. Bien, ahora vamos con esta idea de la imagen virtual. Tenemos aquí el espejo plano, ¿correcto? Y tenemos el espejo plano. A una cierta distancia, S sub 0, ¿sí? A una cierta distancia, S sub 0, se encuentra un objeto, ¿sí? Ese objeto podrían ser ustedes o cualquier otro elemento que se encuentre a una cierta distancia del espejo, ¿correcto? Entonces, este término S sub 0 es la distancia que hay del objeto hacia el espejo. Ahora, queremos formar la imagen de ese objeto en el espejo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se miran al espejo, ustedes también observan o no observan en ese espejo algunos elementos que se encuentran detrás de ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden observar en su espejo quizás su puerta. Quizás si ustedes se acercan a su espejo, posiblemente pueden aparecer también quizás por ahí un cepillo de dientes, quizás por ahí la llave del agua, entre otros elementos. No solamente ustedes observan su rostro, observan otros elementos que están en el espejo, ¿cierto? Esos elementos que están en el espejo, o que, entre comillas, se encuentran a una cierta distancia simétrica respecto al otro objeto que se encuentra detrás, se le conoce como la imagen. Esa imagen que se ha formado en el espejo se le conoce como la imagen virtual, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen aquí un espejo y colocan un elemento cualesquiera, por ejemplo, un celular. Ustedes colocan a cierta distancia cualesquiera un celular, por ejemplo, a un espejo, y ustedes van a observar en el espejo, ¿no? En el espejo la imagen de ese celular, que se va a encontrar con respecto al espejo, entre comillas, detrás en la cual se encuentra el objeto, ¿sí? Su celular, por ejemplo. Bien. Este es el objeto tal como está, y la imagen que se ha formado en el espejo se le conoce como la imagen virtual. Ahora, ¿cómo se forma esta imagen virtual? Bien, para eso vamos a trazar, dice aquí, los rayos 1 y 2. Bien, esos rayos, ojo, no se forman o no se trazan por trazar. Veamos. Primer paso, tenemos aquí el objeto y de la base del objeto trazamos una recta horizontal. ¿Sí? Ojo, de la base del objeto trazamos una recta horizontal. Bien. Luego, de la parte alta del objeto, vamos a trazar una recta. Esa recta que se traza al espejo, ojo, esa recta que se traza al espejo, debe cruzar el espejo de manera perpendicular. ¿Sí? De manera perpendicular. Entonces, eso lo voy a dibujar aquí. Entonces, ojo, trazamos una recta que va de la parte alta del objeto, trazamos una recta de la parte alta del objeto y que debe cruzar de manera perpendicular al espejo, ¿correcto? Y vamos a prolongar esa recta, prolongamos esa recta, ¿sí? Por eso que aparece por aquí esas líneas punteadas, ya que hemos prolongado esa recta. Ahora, de la parte alta del objeto, trazamos una recta hacia la prolongación de la base del objeto, ¿sí? Que intersecta con el espejo. Entonces trazamos esta recta 2 hacia ese punto, hacia esa intersección, y luego ahí que vamos a hacer la reflexión. Y hacemos como si este fuera la onda o rayo incidente, incide en el espejo y luego se refleja. Ahí tenemos entonces el rayo reflejado. Y de este rayo reflejado vamos a
prolongar. Vamos a prolongar por aquí, por detrás del espejo, lo prolongamos, hasta que finalmente estas dos rectas se hayan interceptado. Se interceptan. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el punto en el cual se ha interceptado esas dos rectas, ahí tendremos entonces la parte alta de la imagen virtual. Y por geometría, tendremos también que ahí esa imagen virtual se encuentra a una cierta distancia del espejo. Ahora, para un espejo plano, para un espejo plano, se cumple lo siguiente por geometría, que la altura del objeto y la altura de la imagen virtual son iguales. Y que además, aplicando lo que es la reflexión, se va a obtener que la distancia que hay del objeto al espejo es la misma distancia que hay de la imagen virtual hacia el espejo. ¿Sí? Esas son propiedades geométricas para espejos planos. Por eso que dice aquí que la distancia del objeto al espejo es igual a la distancia de la imagen al espejo. Entonces S sub 0 va a ser igual a S sub I. Y además se tiene que la altura del objeto es igual a la altura de la imagen. ¿Sí? O sea, H sub 0 es igual a H sub I. Y entonces ahí tenemos la formación de la imagen virtual. ¿Sí? Esto le voy a explicar también con mayor detalle cuando tengamos que formar la imagen, pero en otros tipos de espejos. Pero la idea va a ser básicamente la misma. Se traza una recta, este radio número 1, se traza una recta que cruza de manera perpendicular al espejo. ¿Sí? Y por acá el rayo 2 se traza de la parte alta del objeto hacia la intersección de la recta, ¿sí? Que cruza el espejo y pasando también por la parte baja del objeto. ¿Sí? De tal manera que cuando incide, esta se refleja. Y por propiedad, el ángulo de la onda incidente y el ángulo de la onda reflejada son iguales. ¿Sí? Entonces, por esa simetría es que se obtiene que la altura del objeto y la altura de la imagen son iguales y la distancia del objeto al espejo y la distancia de la imagen virtual hacia el espejo también son iguales. ¿Sí? Bien. Si tienen una consulta o duda, lo pueden hacer en cualquier momento de la clase. ¿Sí? Bien. Continuamos. Allá. Ahora, en el examen, como es primera vez, aquí van a jugar muchas veces con las proposiciones. Y les pueden decir, por ejemplo, con respecto al espejo plano, la altura del objeto es mayor que la altura de la imagen virtual, ¿verdadero o falso? Claro, ese es falso. ¿Sí? Entonces, ojo, siempre, la imagen del objeto, ¿sí? O la altura del objeto y la altura de la imagen del objeto siempre son iguales, siempre, ¿sí? Nunca una va a ser mayor que la otra, siempre son iguales, ¿correcto? Lo mismo ocurre con la distancia del objeto al espejo, con la distancia de la imagen virtual hacia el espejo, siempre son iguales, ¿sí? Muy bien. Bien, ese es ojo con respecto a un espejo plano, ¿sí? Porque, ojo, en la proposición van a tener que especificar con qué espejo, ¿sí? Con qué espejo se está trabajando. Si es un espejo plano o si es el espejo que viene a continuación. Los espejos esféricos. Y dentro de los espejos esféricos tenemos dos tipos de espejos. Uno de ellos es el espejo convexo. ¿Sí? Dice aquí, en la figura mostrada, los rayos 1 y 2 se reflejan para formar una imagen virtual. Bien. La idea va a ser prácticamente la misma. Ojo, para formar la imagen va a ser prácticamente la misma que vimos con el espejo plano. Bien. Veamos. De la parte baja del objeto, ¿sí? Del objeto que se encuentra a una cierta distancia
ese espejo se va a trazar una recta. Tenemos entonces esta recta horizontal, ¿sí? El cual toma nombre como eje, ¿sí? Como eje. Luego, de la parte alta del objeto, trazamos una recta que cruce de forma perpendicular, ojo, de forma perpendicular con el espejo. Claro, en el espejo plano era más fácil, era más evidente que esta recta cruzaba de manera perpendicular. Pero ¿qué ocurre con este espejo que es convexo? Bien, trazamos también una recta, ojo, de la parte alta del objeto, trazamos una recta que sea perpendicular hacia el espejo. Esa recta perpendicular, que es la número 1, ahí también en la número 1, va a cruzar de manera perpendicular. Entonces acá lo voy a dibujar, ¿sí? Lo cruza de manera perpendicular, ¿correcto? Y luego vamos a trazar su prolongación. Trazamos su prolongación, ¿sí? Con líneas punteadas, y lo trazamos, ¿correcto? Ahora vamos a hacer de forma análoga con otro rayo, el número 2. Este rayo número 2, ¿sí? Que viene de la parte alta del objeto, va a incidir en intersección de la recta horizontal, ¿sí? De la recta horizontal que pasa a su vez por la parte baja del objeto, ¿sí? Trazamos entonces esta recta número 2 que incide en esa intersección, incide y luego se refleja, ¿no? Se refleja. Ahora, con respecto a este rayo reflejado, vamos a trazar por aquí su prolongación. Por eso que aparece por aquí detrás, en líneas punteadas, su prolongación, ¿sí? Y miren, vamos a unir esas dos prolongaciones. Vamos a ver dónde se intersectan esas dos prolongaciones, de tanto el rayo 1 con el rayo 2. Esa intersección tenemos ahí la parte alta de la imagen virtual. Si retrocedo un ratito, bien, recordar, miren que la intersección del rayo 1, ¿sí? Con la del rayo reflejado, la intersección, se encuentra la parte alta de la imagen virtual, ¿no? De ese objeto, ¿sí? Entonces también aquí prolongamos y en la intersección tenemos la parte alta de la imagen virtual del objeto, ¿correcto? Bien. Luego aquí tenemos también la distancia que hay de esa imagen virtual hacia el espejo convexo, ¿correcto? Ahora, como este espejo es esférico, y en este caso particular se le dice que es convexo, entonces, ojo, atentos a esta parte. Dice, es un espejo esférico. Como es, entre comillas, una esfera, ¿qué elementos tiene? Una esfera. ¿Cuál es el elemento básico de cualquier esfera o de cualquier círculo, cualquier circunferencia? ¿Cuál es el elemento básico? El radio, así es, el radio. O también se le conoce como el centro o radio de curvatura. Entonces también se plantea lo siguiente, que en la prolongación del rayo 1, ¿sí? En la prolongación del rayo 1, con esa recta horizontal, ¿no? Se va a interceptar en un punto, ¿sí? Ese punto en el cual se interceptan se le conoce como el centro de curvatura o el radio de curvatura, ¿sí? Ahí está. Tenemos entonces ahí el llamado centro de curvatura o el radio de curvatura, ¿sí? Por eso que la distancia que hay del espejo, ese espejo, hacia esa intersección también se le conoce como el radio, ¿sí? Ahora, a estas alturas, ustedes ya han visto, ¿no? En el curso de geometría o trigonometría, ¿no? Que una parábola, ¿tiene o no tiene un foco? ¿Han visto? ¿Cierto? ¿Que tiene o no tiene un foco? Sí, claro, tiene un foco. Ahora, si yo me concentro en este espejo, que tiene esta forma, entre comillas, ¿se asemeja o no se asemeja a una parábola? Entre comillas, ¿se asemeja o no se asemeja a una parábola? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, se le va a definir entonces a este espejo un foco, ¿sí? Un foco.
un foco. Y la distancia que hay de ese foco hacia el espejo se le conoce como la distancia focal, ¿sí? La distancia que hay del foco hacia ese espejo se le conoce como la distancia focal, ¿correcto? Bien, entonces aquí básicamente lo que se ha visto es la formación de la imagen y algunos elementos de ese espejo convexo, ¿sí? En este caso tenemos como nuevos elementos el radio de curvatura o el radio, también el foco o la distancia focal, ¿sí? Tenemos también por acá la altura del objeto, la distancia del objeto hacia el espejo. Tenemos por aquí la distancia de la imagen virtual hacia el espejo y también la altura de la imagen virtual, ¿sí? Ahora, si ustedes aprecian, si ustedes observan esta imagen, ¿cómo es la altura? ¿Cómo es la altura del objeto con la imagen? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Son iguales o son diferentes? Claro, son diferentes. En ocasiones, la altura del objeto, ¿no?, es mayor que la altura de la imagen. Sí, en ocasiones. Pero también podría darse lo contrario. Sí, también podría darse lo contrario. ¿Sí? Eso va a depender prácticamente de dónde se ubica el objeto respecto al espejo. ¿Sí? Bien. Entonces, si en el examen les dijera, en los espejos convexos, la altura del objeto es siempre, ojo, siempre es igual a la altura de la imagen. ¿Eso sería verdadero o falso? Si le dijera, en un espejo convexo, la altura del objeto y la altura de la imagen siempre son iguales. Claro, eso sería falso, ¿sí? Porque siempre van a ser iguales, no siempre, ¿correcto? De forma general se dice que esas alturas del objeto y de la imagen virtual son diferentes, ¿sí? Y según la ubicación o distancia a la cual se encuentra el objeto del espejo, la imagen podría ser más grande, ¿sí? O más pequeña, como en este caso, ¿sí? Lo mismo sucede también con las distancias. Miren, si ustedes comparan la distancia del objeto hacia el espejo con la distancia de la imagen hacia el espejo, también se observa que son diferentes, ¿sí? También se observa que son diferentes. Entonces, esas son algunas diferencias que tenemos con el espejo convexo del espejo plano. En el espejo plano, las alturas y las distancias son iguales, siempre son iguales, pero en los espejos convexos no van a ser iguales necesariamente, ¿correcto? Bien. Hasta ahí, ojo, no tenemos ninguna fórmula, o no les he planteado todavía ninguna fórmula entre las alturas, las distancias, ¿correcto? O la distancia focal o el radio, todavía no. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Bien, ahora por aquí tenemos otro espejo, que es el espejo cóncavo. Y el espejo cóncavo. Y también vamos a formar la imagen en un espejo cóncavo, ¿sí? Veamos. Tenemos aquí el objeto. Que se encuentra a una cierta distancia, S sub 0, que es la distancia del objeto hacia el espejo, ¿sí? Luego, de la parte baja del objeto, trazamos una recta horizontal, ¿sí? Tenemos ahí esa recta horizontal, que también se le conoce como el eje. Luego, de la parte alta del objeto, vamos a trazar una recta que sea perpendicular hacia el espejo cóncavo. Veamos. Me van a ayudar con trazar esa recta perpendicular, ¿sí? A ver, por su curso de geometría, esta recta de color azul cruza de manera perpendicular hacia este punto cóncavo como el espejo. ¿Cruzan ahí formando 90 grados? No. Entonces, esa no puede ser la recta, ¿sí? Sigo buscando. A ver, ¿podría esta? ¿Esa podría ser ahí? Todavía no. Así es, todavía no.
¿Sí? Bien, seguimos trazando. Y al trazar, se va a lograr determinar que esa recta es básicamente la que incide en este vértice. ¿Sí? ¿Sí? Ahí la tenemos. ¿Correcto? O incluso, miren, incluso. Sigo buscando esa recta. Bueno, en este caso se ha trazado por aquí abajo, miren, se ha trazado por aquí abajo. Sigo buscando esa recta, y aproximadamente, esta recta número 2 es la que está intersectando aproximadamente y de forma perpendicular, ¿sí?, con el espejo cóncavo, ¿sí? Aproximadamente en ese punto, esa recta está intersectando, ¿sí?, de manera perpendicular con el espejo cóncavo. Ahora, de la parte alta del objeto, tenemos una recta o un rayo que intersecta en esa recta horizontal con el espejo. Trazamos esa recta, choca, incide, luego que hace, se refleja, ¿no? Se refleja. Luego, en intersección de esa recta que está trazado de manera perpendicular hacia el espejo y el rayo reflejado de ese espejo en esa intersección, tendremos ahí la parte alta de la imagen, ¿sí? Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Miren, la parte alta de la imagen ahora está por encima o por debajo de esa recta horizontal. La parte alta de la imagen está por encima o por debajo de esa recta horizontal. Está por debajo, ¿correcto? Y como está por debajo, ¿saben cómo se le va a llamar a esta imagen? Se le llama invertida, ¿no? Esta es una imagen invertida, ¿sí? Porque en este caso, la imagen que se va a apreciar va a estar como si estuviera de cabeza, ¿sí? Si el objeto se encuentra de esta manera, ¿sí?, en el espejo cóncavo, yo lo voy a observar orientada hacia abajo, o también se le dice invertida. En cambio, si ustedes observan aquí, en este espejo convexo, por ejemplo, aquí la imagen, ¿es o no es invertida? No es invertida, así es, muy bien. Por ejemplo, si retrocedo, aquí, ¿la imagen virtual es o no es invertida? No es invertida, ¿correcto? Bien. Entonces, ojo, aquí tenemos una imagen invertida, ¿no? Una imagen invertida. Muy bien. Y también se desea conocer aquí la distancia que hay de esa imagen, hacia el espejo, ¿sí?, que se le conoce como S sub I, ¿no? La distancia que hay de la imagen hacia el espejo se le conoce como S sub I, ¿sí? Ahora aquí tenemos, ¿no?, que la intersección de esa recta horizontal, o también llamado eje, con el rayo número 2, intercepta. Ese punto de intersección se le conoce como el centro de curvatura o el radio de curvatura. Por eso que esa distancia que hay del centro de curvatura hacia el espejo se conoce como radio, ¿sí? Y además, esta imagen tendrá una cierta altura, ¿sí?, pero h sub i, pero que en este caso la imagen será de tipo invertida, ¿sí? Ahora, si ustedes notan aquí, dice imagen real. Y por acá dice imagen virtual. ¿Por qué toma ese nombre? Imagen virtual por este lado y por acá una imagen real. Esa es básicamente en la posición donde se está formando la imagen, ¿sí? Entonces por aquí les voy a hacer un pequeño esquema, ¿sí? Vamos a asumir que este es el espejo, de forma general, ¿sí? Este espejo, en este caso lo estoy graficando plano, pero él también puede ser el espejo convexo o también cóncavo, ¿correcto? No hay problema. De rojo tenemos al objeto, ¿sí? Al objeto. Bien. Ahora por acá
Voy a graficar de color verde a la imagen. ¿Sí? Por acá tenemos la imagen. O tenemos también por aquí de moradito la imagen. ¿Sí? La imagen de este objeto de color rojo. Cuando la imagen se encuentra al otro lado del espejo, se le dice entonces que esa imagen es virtual. Se le dice que es virtual. Cuando la imagen se forma al otro lado del espejo, se dice que esa imagen es virtual. Pero cuando la imagen se forma en el lado donde se encuentra el objeto, entonces se dice que esa imagen es real. ¿Sí? Es de forma general. Ojo, nuevamente, cuando la imagen que se forma se encuentra al otro lado del espejo, ¿sí? O al otro lado del objeto o de la ubicación del objeto, se le conoce como la imagen virtual. Pero cuando la imagen se encuentra en el mismo lado del objeto, entonces esa imagen formada se le conoce como real. ¿Sí? Por eso acá tenemos la imagen real, porque tanto la imagen y el objeto se encuentran en un mismo lado, ¿sí? Y por acá tenemos la imagen virtual, ya que la imagen se ha formado al otro lado del objeto, ¿sí? O al otro lado del espejo. Lo mismo sucede con el espejo plano, ¿sí? Acá tenemos que la imagen se ha formado al otro lado del espejo, ¿sí? Por eso que se le llama imagen virtual, ¿sí? Pues básicamente por eso tenemos esos nombres, imagen virtual, imagen real, donde a su vez esa imagen puede ser invertida, ¿sí? Bien. Si tienen una consulta o duda, ojo, lo pueden hacer en cualquier momento, porque entiendo que este tema es bastante nuevo o muy nuevo para ustedes. Quizás algunos primera vez lo han visto, quizás otros lo han visto quizás de manera muy somera, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos lo que son el espejo plano, el espejo y los espejos esféricos. Y dentro de los espejos esféricos tenemos el espejo convexo y el espejo cóncavo, ¿sí? Bien. Hay unos segundos para que le tome el screenshot. ¿Sí? Ok, ok. Ahí tenemos entonces la del espejo convexo. ¿Sí? Ok, listo. Continuamos. Ahora recién aquí vamos con las ecuaciones. ¿Sí? Con las ecuaciones. Bien. Tenemos aquí la ecuación de los espejos esféricos, ¿sí? Dice, la relación entre las distancias del objeto e imagen para un espejo esférico, el cual puede ser cóncavo o convexo, es la siguiente, dice. 1 entre la distancia del objeto hacia el espejo más 1 entre la distancia de la imagen hacia el espejo es igual a 1 entre la distancia focal. Este F, ojo, es la distancia focal, ¿sí? Donde a su vez esa distancia focal F es igual a más o menos el cociente del radio de curvatura o el radio del espejo entre 2. Ahora les voy a explicar cuándo aplicar el signo más o cuándo aplicar el signo menos. Para eso voy a ir rápidamente a la observación número 3. Dice, distancia focal F. ¿Sí? Distancia focal F. El signo más, ojo, el signo más, se utiliza para el espejo cóncavo y el signo menos para el espejo convexo. Por eso que en los problemas,
les van a especificar si están trabajando con un espejo cóncavo o con un espejo convexo, ¿sí? Para saber si van a utilizar el signo más o el signo menos, ¿correcto? Nuevamente F, dice en la primera observación, es la distancia focal entre el vértice y el foco del espejo, ¿sí? Además dice el foco es el punto medio entre el centro de curvatura y el vértice. Y como es punto medio, por eso que la distancia focal, ¿no? Básicamente es R medios. Luego este signo más o menos solamente va de acuerdo si el espejo es cóncavo o convexo, ¿sí? Entonces ahí tenemos este cosa que es bastante sencilla de evaluar, ¿sí? Es la misma ecuación que se utiliza nuevamente para un espejo cóncavo o convexo, ¿sí? Ahora por acá tenemos el aumento producido por un espejo esférico, el cual puede ser cóncavo o convexo. Ese aumento se le va a representar con la letra A y es el cociente del tamaño, el tamaño de la imagen respecto del tamaño del objeto, ¿sí? Tamaño de imagen entre tamaño de objeto. O sea, h sub i, que es la altura de la imagen, entre h sub 0, que es la altura del objeto. O también podría ser igual a menos la distancia que hay de la imagen hacia el espejo entre la distancia que hay del objeto hacia el espejo. Esta primera, que es la relación entre las alturas, es más evidente. Es más evidente para poder determinar el aumento producido, ¿no? de un objeto. Por ejemplo, aquí. En el espejo plano, ¿cuánto creen que debe ser ese aumento A? Claro, siempre va a ser igual a 1. En el examen también les podrían decir así. En un espejo plano, el aumento es menor a 1. ¿Verdadero o falso? O le dicen, en un espejo plano, el aumento es mayor que 1. ¿Verdadero o falso? Falso. Le dicen, en un espejo plano, el aumento es igual a 1. ¿Verdadero o falso? Claro, eso sí es verdadero. Porque recordar que solamente para el espejo plano, se cumple que la altura del objeto y la altura de la imagen siempre son iguales. Siempre van a ser iguales. Por lo tanto, aquí el aumento es igual a 1. Ahora, ¿qué ocurre con el espejo convexo? Si yo hago el cociente de la imagen virtual entre, ¿no?, la altura de la imagen, en este caso virtual, entre la altura del objeto, hago ese cociente, h sub i, entre h sub 0, ese cociente va a ser necesariamente igual a 1, ¿sí o no? No, claro. En este ejemplo, ese cociente sería mayor o menor que 1. Para este ejemplo, para esta imagen, ¿no? Para este esquema que se está mostrando. Claro, sería menor que 1, ¿sí? Pero ojo, recordar que también podría ser mayor que 1, ¿sí? Solamente que para este esquema se ha mostrado que el tamaño de la imagen es menor con respecto al tamaño del objeto, ¿sí? Lo mismo ocurre con el espejo cóncavo. Si uno aprecia, ¿no?, estas alturas de tanto el objeto como de la imagen, ese cociente para este esquema que se ha mostrado, ese cociente ¿cómo debe ser? ¿Mayor o menor que 1? Claro, también para ese esquema, ojo, para ese esquema sería menor, pero ojo también recordar que ese aumento podría ser mayor que 1, ¿sí? Entonces para ese aumento sería menor que 1, ¿sí?
pero, ojo, también podría ser mayor que 1. Y eso lo vamos a ver justamente en los problemas, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que se entiende por el aumento. El cociente del tamaño de la imagen o la altura de la imagen entre el tamaño del objeto y la altura del objeto. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en los proyectores, nuestros proyectores hacia la pared, tienen que aumentar o disminuir la imagen de respecto a la diapositiva. Debe de aumentar, ¿no es cierto? Si alguna vez ustedes salen a una conferencia, ¿no? Una conferencia, quizás han visto por ahí que colocan una laptop y la laptop va colocado un proyector y el proyector luego proyecta la imagen, ¿no? En una pantalla, ¿sí? Y la imagen que se muestra en la pantalla es mayor a la imagen que uno apreciaría en su laptop, en su monitor, ¿cierto? Entonces ahí el aumento producido es mayor o menor que 1. Claro, debería ser mayor, ¿sí? Para que tengan entonces ustedes esa idea que ese aumento puede ser menor o mayor de 1, pero también podría ser igual a 1 estrictamente en el espejo plano, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí tenemos con respecto a los espejos. Ahora tenemos que analizar otros elementos, que son los lentes, ¿sí? Los lentes, dice. Una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales por lo menos una de ellas es esférica. Por lo menos una de ellas es esférica. Además, dentro de los lentes tenemos también dos tipos: los lentes convergentes y los lentes divergentes. Vamos a ver en qué se diferencia. Dice, lentes convergentes son aquellas cuya parte central, ojo, la parte central, sí, la parte del medio, ¿sí? Es más ancha que sus extremos. Si ustedes comparan, la parte central, ¿sí? Es más ancha que los extremos, ¿sí? A eso se le conoce como lentes convergentes. Ahora, dice por acá lentes divergentes. Son aquellas cuya parte central es más angosta que sus extremos, ¿sí? Entonces, en eso básicamente radica la diferencia entre el lente convergente y el lente divergente. Ahora, si uno aprecia estos modelos de lentes, ¿cuál de ellos, a ver, cuál de ellos se asemeja al perfil de un lente utilizado para poder ver mejor, así como el que estoy empleando en este momento, o el que quizás ustedes también utilizan, ¿no? Cuando somos cortos de vista, ya tengamos miopía, astigmatismo, entre otros, o ya por la edad simplemente, nuestra capacidad visual disminuye ligeramente. Y para que eso no se degrade, ¿no? Rápidamente, lo que se utilizan muchas veces son los lentes, ¿no es cierto? Entonces, de entre esas dos clasificaciones de lentes convergentes y divergentes, cuál de los tipos de lentes son los que se emplean para, para poder observar mejor? Claro, los lentes convergentes, ¿cierto? Y dentro de los lentes convergentes ¿cuál es el que se utiliza? Comúnmente, ¿no? Comúnmente. Claro, el de menisco convergente, ¿no? Es el que se utiliza comúnmente, ¿no? Pero también podría ser, ojo, también podría ser que se utilice el de plano convexa, ¿no? También podría ser que se utilice este otro, ¿sí? Es poco frecuente el que se utilice el de biconvexa, ¿no? El más comercial, el más común que se utiliza para los lentes para ver mejor, son los de menisco convergente. Y rara vez, en ocasiones, también el de plano convexa, ¿sí? Y con menor probabilidad, el biconvexa, ¿sí? Entonces, para eso justamente se estudian los lentes convergentes, ¿sí? Sobre todo este modelo.
ya que son bastante utilizados, ¿no? De manera comercial para poder observar mejor, ¿sí? Muy bien. Hay unos segundos para que le tomen el screenshot. ¿Sí? Ok. Ahora sí, continuamos. Bien. Vamos a hacer entonces ahora aquí la construcción de imágenes por medio de rayos, tanto para el lente convergente y luego para el lente, ¿no? Para el otro tipo de lente. Tenemos aquí entonces el lente convergente, dice. En la figura mostrada, tenemos aquí los rayos 1, 2 y 3, los cuales se refractan y convergen para formar la imagen real, ¿sí? A ver, tenemos entonces aquí el rayo número 1, que se traza de manera perpendicular o paralela con el eje. Y trazamos ese rayo choca, incide, ¿sí? Y luego vamos a asumir que se ha refractado, ha pasado al segundo medio, ¿sí? O al otro extremo. Tenemos por acá el rayo número 2, que se ha trazado de tal manera que ha pasado por el centro de ese lente convergente, ¿sí? Ha pasado, lo ha cruzado, ¿sí? Hacia el otro extremo. Y de forma análoga trazamos también el rayo número 3. Este rayo número 3 va a pasar, ojo, por un foco, ¿sí? Por un foco. Trazamos, pasa por el foco, seguimos, llega a incidir luego en ese lente y luego trazamos una recta horizontal. De tal manera que esos tres rayos se van a intersectar al otro lado del lente. Donde se se intersectan estos tres al otro lado, ahí se habrá tenido entonces, o se habrá obtenido ahí la punta o la parte alta del objeto o de la imagen del objeto, ¿sí? Entonces acá hemos obtenido una imagen. ¿Esa imagen es o no es invertida? Si yo intercepto estos tres, en intercepción se tiene la parte alta del objeto o de la parte alta de la imagen del objeto. Y en este caso, esa imagen ¿es o no es invertida? Claro, es invertida, ¿sí? Entonces aquí hemos obtenido una imagen invertida. Ahora, aquí quizás viene la confusión, miren. Dice que esta imagen es real. Pero ustedes me dirán, profe, pero si usted en la explicación me dijo que cuando la imagen se forma al otro lado del espejo o al otro lado del objeto, tenía como nombre imagen virtual. Acá dice imagen real. Es que en los lentes ocurre todo lo contrario. Es lo contrario. ¿Sí? Me adelanto. Para los lentes es todo lo contrario. Tenemos aquí el lente. De color azul tenemos ahí el lente. ¿Correcto? De color rojo tengo por aquí el objeto. ¿Sí? El objeto. Bien. Ese objeto va a formar su imagen, ¿no? Va a formar su imagen. Ahora aquí. Cuando la imagen es formada al otro lado del objeto o al otro lado del lente, se dice que esa imagen es real. ¿Sí? Pero, cuando la imagen formada por el objeto se encuentra en el mismo lado, ¿sí?, del objeto, entonces se dice que esa imagen es virtual. ¿Sí? O sea que aquí es lo contrario, ojo, lo contrario con respecto a los espejos, ¿sí? Es contrario a los espejos. ¿Sí? Entonces, cuando la imagen es formada al otro lado del objeto o del lente, ojo del lente, se le conoce como imagen real.
Pero cuando esa imagen es formada en el mismo lado del objeto, entonces esa imagen se le conoce como virtual, ¿sí? Que es lo contrario, lo que ocurre con los espejos, ¿sí? Bien. Luego también tenemos aquí esos elementos que tienen tanto en común los espejos con los lentes. Bien, acá tenemos la altura o el tamaño del objeto, ¿sí? Acá tenemos la altura o el tamaño de la imagen. Tenemos también la distancia que hay del objeto hacia el lente, como también la distancia de la imagen hacia el lente. ¿Sí? Tenemos esos elementos común que también se trabaja con los espejos. ¿Sí? F sub 0 y F sub 0 y F sub i son los focos de tanto del objeto como para la imagen. ¿Sí? Todavía no tenemos hasta ahí alguna ecuación, por lo menos solamente estamos haciendo la descripción, ¿no?, geométrica, ¿no?, de cómo se forma la imagen, más no todavía la ecuación. ¿Sí? Bien, ahora vamos a analizar con el otro tipo de lente, que es el divergente. Bien. Dice, en la figura mostrada, los rayos 1, 2 y 3 se refractan y divergen formando una imagen bar. Miren, ¿ah? Nuevamente tenemos aquí el rayo número 1 que se traza paralelo al eje o la recta horizontal. ¿Sí? El rayo número 2 que incide en intersección entre el eje y el lente. Y el número 3 que va a pasar por el foco, ¿no? Por el foco. Luego trazamos, ¿sí? Trazamos estas rectas y luego tenemos aquí sus rayos reflejados o también sus rayos refractados. Luego de la intersección del rayo 3 con el rayo 2 en esa intersección, ahí tendremos entonces la parte alta del objeto, ¿sí? Y esta parte alta del objeto, ¿sí?, también se encuentra hacia arriba, ¿no?, tal como se encuentra el objeto. Por lo tanto, esta imagen formada, ¿será o no será una imagen invertida? Claro, no es invertida, así es. Entonces aquí tenemos una imagen que no es invertida. Ahora, ¿esta imagen es real o virtual? ¿Dónde se ha formado esta imagen? ¿Se ha formado al otro lado del lente o se ha formado en el lado donde se encuentra el objeto? Claro, por eso se le conoce como imagen virtual, ¿sí? Entonces, ojo, es lo contrario con respecto a los espejos, ¿sí? Supongamos que este hubiera sido un espejo, supongamos que hubiera sido un espejo. Esta imagen, ¿cómo se le llamaría? Si este fuera un espejo. Esta imagen, según la ubicación, ¿cómo sería? Claro, sería una imagen real, ¿no? Si este fuera un espejo, entonces según la ubicación de la formación de esta imagen, a esto se le llamaría imagen real, ¿sí? Muy bien. En este caso, como estamos trabajando con lentes, ojo, lentes, entonces a él se le conoce como la imagen virtual. Eso es por la ubicación en la cual se encuentra la formación de esa imagen, ¿sí? Y como se encuentra, y como la punta de la imagen coincide también con la punta del objeto, o sea, con respecto a la posición, entonces se dice que esta imagen no es invertida, ¿sí? No es invertida. O también se le dice que esta imagen es derecha, ¿sí? Imagen derecha o no invertida, ¿sí? Nuevamente tenemos aquí esos elementos, que es la altura del objeto, la altura de la imagen, la distancia del objeto hacia el lente, la distancia de la imagen hacia el lente. También tenemos aquí la distancia focal, ¿sí?, o el foco del objeto con respecto al lente.
Bien, hasta ahí, ojo, no tenemos ninguna ecuación, ¿sí? Ninguna ecuación. ¿Sí? Hay unos segundos para que le tome el screenshot. Y pasamos a analizar algunas ecuaciones. Uy, aquí no salió muy bien. Ya, no se preocupen. Tenemos aquí la llamada ecuación de los fabricantes de lentes, ¿sí? A ver, no salió muy claro algunas partes, pero se plantea lo siguiente. Que uno entre la distancia focal es igual al índice de refracción del lente menos 1. Y eso luego multiplicado por, sí, multiplicado. Y aquí abro paréntesis. Para que esto quede más claro, abro paréntesis. Ahí está. Dentro de ese paréntesis va una diferencia, que es 1 entre el radio de curvatura 1 ¿sí? Menos, ojo, menos 1 entre el radio de curvatura 2. Ahí está. Esta es la llamada ecuación de los fabricantes de lentes, ¿sí? Por eso cuando ustedes les hacen una medida de lente, con todos esos datos de la medida de lente, ¿sí? Se utilizan en esta ecuación para analizar cómo va a ser el grosor o el tipo de lente que se va a utilizar, ¿sí? Para mejorar la visión. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuevamente F es la distancia focal, ¿sí? De la lente. Se plantea además que F, ¿sí? Es positiva si la lente es convergente y F será negativa si la lente es divergente. ¿Sí? N es el índice de refracción del material de la lente, ¿sí? Por eso cuando uno va a un oculista, muchas veces te ofrecen diferentes tipos o calidades de lentes, ya que depende de eso, ya que eso depende de qué, del índice de refracción, ¿sí? Y además R1 y R2 son los rayos de curvatura de las superficies, ¿no? Que limitan la lente. Entonces aquí tenemos justamente este gráfico para que se pueda entender mejor, ¿sí? Acá tenemos, vamos a analizar por esta parte, tenemos aquí el centro de curvatura, ¿no? El centro de curvatura es 1, centro de curvatura, con respecto a este lado del lente, ¿sí? Y por aquí el otro centro de curvatura respecto de este otro lado del lente, ¿sí? Entonces tenemos los radios. El radio R1, ¿no? Y el radio R2. También tenemos aquí los focos, ¿sí? El foco del objeto y el foco de la imagen. Y la distancia que hay de ese foco hacia el centro del lente se le conoce como la distancia focal, ¿no? Como la distancia focal. ¿Sí? Ahora un detalle. Esta ecuación de los fabricantes, para ustedes, ¿sí? Es muy, muy poco probable que les venga en el examen. Como es un tema nuevo para ustedes, entonces prácticamente hemos llegado a un consenso de que esta ecuación no se va a utilizar para el examen, ¿sí? Entonces es poco probable, ojo, es poco probable que un problema de lentes o en la cual se utiliza esta ecuación venga en el examen, ¿sí? Entonces, ojo, si bien es cierto, ustedes lo van a aprender, ¿sí? Les recomiendo también que lo aprendan, ¿sí? Pero ojo, es poco probable que un problema en la cual intervenga esa ecuación venga en el examen, ¿sí? Es poco probable. Porque como es un tema nuevo, entonces, o por primera vez lo estamos viendo, entonces en el examen los problemas no van a ser tan complicados, ¿sí? Van a ser relativamente sencillos. ¿Sí? La ecuación que sí podría venir en el examen es la siguiente. Esa es la que sí puede venir en el examen.
la ecuación de las lentes delgadas. No salió tan claro. Esto lo voy a corregir así. Tenemos que 1 entre la distancia del objeto hacia el lente es igual a 1 entre la distancia de la imagen hacia el lente, y eso va a ser igual a 1 entre la distancia focal. Esta ecuación, ¿la hemos o no la hemos visto anteriormente? Hace un ratito. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación, claro, muy bien, Caterina. Esta ecuación sí viene en el examen, porque esta es la misma ecuación que se utiliza tanto para espejos como para lentes, ¿sí? Entonces, como es la misma ecuación que se utiliza tanto para espejos y para lentes, entonces esta ecuación sí es más fácil de recordar y por lo tanto es la que sí puede venir en el examen, ¿sí? La otra ecuación que podría venir en el examen es la del aumento producido. Ese aumento es el cociente del tamaño o altura de la imagen entre el tamaño o altura del objeto, ¿sí? Por eso que tenemos aquí altura de imagen entre la altura del objeto, o que también puede ser igual a menos la distancia de la imagen, ¿no?, hacia el lente entre la distancia del objeto hacia la lente, ¿sí? Esta ecuación también, ¿la hemos o no la hemos visto anteriormente? Esta ecuación de aumento. También, ¿no es cierto? Para espejos. Entonces, como estas dos ecuaciones se repiten tanto para lentes y para espejos, entonces eso sí es más probable que venga en el examen, ¿sí? Porque son las mismas ecuaciones, ¿correcto? Nuevamente, esto de aquí es poco probable que venga en el examen. Este es poco probable, ¿sí? Estas sí son más probables que vengan en el examen, ¿correcto? Tienen mayor probabilidad de que venga en el examen. Bien, hay unos segundos para que le tomen el screenshot. Bien. Bien. Y con esto finalizamos la convención o los convenios de los signos, ¿sí? Dice, cuando la distancia, ojo, cuando la distancia del objeto hacia el espejo es mayor que 0, o sea, cuando ustedes resuelven su ecuación y les sale que ese sub 0 es positivo, entonces se dice que el objeto está a la izquierda de la superficie refractante o transparente, ¿sí? Eso nos dice entonces cuando el sub 0 nos sale positivo. Ustedes resuelven sus ecuaciones y si ese sub 0 le sale positivo, quiere decir entonces que el objeto se encuentra a la izquierda, ¿no? Entonces supongamos que este fuera, de color azul, fuera el espejo o el lente, cualquiera de los dos, ¿sí? Es valioso para cualquiera de los dos. Y ese sub 0 le sale positivo. Quiere decir que el objeto se encuentra en esta ubicación rojo o en esta ubicación naranja. ¿Dónde se encontraría ese objeto? ¿En rojo o en naranja? Si ese sub 0 es positivo, ¿dónde debe estar ese objeto? ¿En rojo o en naranja? Claro, en rojo. Ya que dice, eso ocurre cuando el objeto está a la izquierda, ¿no? A la izquierda de la superficie reflectante, o sea, de un espejo, o transparente, o sea, de un lente, ¿sí? Bien. Luego dice la siguiente. Ese subí sale positivo, ojo, sale positivo, cuando la imagen está a la derecha de la superficie reflectante o transparente. Entonces, cuando ese subí me sale positivo, quiere decir entonces que la imagen se encuentra en rojo o en naranja.
Si S sub I me sale positivo, en naranja, así es. ¿Y qué pasaría si S sub I me sale negativo? Si S sub I al operar y obtener un S sub I negativo, ¿dónde se encontraría entonces? En este caso la imagen, Claro, estaría en rojo, ¿sí? Porque ojo, a ustedes les podrían preguntar en el examen, determine, ¿no? Determine la ubicación de la imagen. Entonces le van a decir si esa imagen es virtual o es real, ¿no? Si fuera un espejo, ojo, si fuera un espejo y le sale ese sub i positivo, entonces quiere decir que esa imagen formada es real o virtual. Si este es un espejo, ojo, si estamos trabajando con un espejo y ese sub i le sale positivo, quiere decir que la imagen formada es real o virtual. Virtual, muy bien. Y si le sale negativo y estamos trabajando con espejos, entonces quiere decir que la imagen formada es real o virtual. Real, así es. Por eso que esos signos, ojo, esos signos que nos va a salir tienen una interpretación, ¿sí? Tiene una interpretación. Ah, claro, Omar. Bueno, por defecto, Omar, claro, muy bien, Omar, por tu pregunta. Por defecto, el objeto siempre se encuentra a la izquierda, ¿sí? Por defecto, el objeto siempre se encuentra a la izquierda, ya sea del espejo o del lente, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí mejor de otro color, ahí está de color negro, el objeto, ¿sí? Este color negro es el objeto, justamente en forma de O, indicando que él es el objeto, ¿sí? De rojo, de naranja, sus imágenes, que puede ser real o virtual, ¿no? Según la ubicación de la formación de la imagen. Bien, continúa por acá. Dice, si el radio es positivo, ¿no? Dice radio positivo, si el centro de curvatura está a la derecha de la superficie, ¿no? A la derecha de la superficie. Y un radio negativo, un caso contrario. O sea, un radio negativo me indica que el centro de curvatura se encuentra a la izquierda. Bien, ahora por acá dice, si H sub 0 es positivo y H sub i también sale positivo, ojo, eso quiere decir que ambas, dice, están por encima del eje principal. El eje principal es el eje horizontal. Es el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando H sub 0 o H sub i me sale positivo, quiere decir que el objeto o la imagen son derechas, ¿sí? Es derecha, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si me salen negativos? Quiere decir que esa imagen o ese objeto está de forma invertida. Cuando está hacia arriba, ¿no? O entre comillas está parado, se dice que es derecha. Y cuando está de cabeza o hacia abajo, se dice que es invertida. ¿Cuándo sé que es derecha? Cuando las alturas h sub 0 o h sub i es positivo. Y cuando me sale negativo, quiere decir que son invertidas. ¿Sí? Por eso dicen caso contrario, o sea, están debajo del eje principal, ¿no? O sea, tienen una imagen invertida. ¿Sí? Muy bien. Luego por aquí dice, para una lente convergente, ojo, estamos aquí ahora con lentes, dice, para una lente convergente, ojo, el foco siempre se le va a considerar positivo, ¿sí? Siempre se le considera positivo. Dice además, si la distancia, ojo, si la distancia que hay del objeto hacia el espejo es menor que el foco, entonces se dice que la imagen es virtual y además derecha. Imagen virtual y además derecha. Como es derecha, quiere decir que la imagen está orientada hacia arriba. O me explico. Si la botella fuera el objeto,
¿sí? Y esa imagen, ojo, esa imagen dice que es virtual y derecha. Entonces, esa imagen se va a observar más grande o más pequeña, pero mantiene la misma orientación. O sea, la tapita hacia arriba, ¿sí? Pero dice ahora aquí abajo, si ese sub-cero, o sea, la distancia del objeto hacia el lente fuera mayor que la distancia focal, entonces la imagen es real. La imagen es real, ¿sí? Real por la ubicación, pero es invertida. O sea que esa imagen de la botella, yo lo vería así, de cabeza, ¿sí? O sea, con la tapita orientada hacia abajo. A eso se referencia cuando la imagen es derecha, derecha o invertida, ¿sí? Invertida porque está de cabeza, ¿correcto? Para que tengan la idea. Bien, esto de color azul, ojo, es válido para una lente convergente y de color verde para la lente divergente. Dice, para una lente divergente, el foco o la distancia focal siempre es negativa. Esa es, ojo, la diferencia entre una lente convergente y una divergente. El foco se considera que siempre es positivo para una lente convergente y para una lente divergente, el foco, la distancia focal siempre se considera negativa. Dice además, se cumple que para cualquier posición del objeto, ¿sí? Para cualquier posición del objeto, su imagen es virtual, es reducida, o sea, se va a ver más pequeña. O sea que el aumento siempre será menor que 1, ¿sí? Porque se ve reducido más pequeña. Derecha, porque siempre se le va a ver en esta posición. Si este es el objeto, sí, el objeto, entonces la imagen de ese objeto se va a ver más pequeña, porque dice reducida. Y derecha porque va a mantener también la tapita orientada hacia arriba, ¿sí? Imagen derecha. Y además dice a un mismo lado de la lente, ¿sí? A un mismo lado de la lente. Bien, entonces ahí tenemos la convención de signos. Esta convención de signos, se puede aprender fácilmente con la práctica, ¿sí? Y además yo les voy a ayudar con esta regla de signos en los problemas de clase. A ver, sí, retrocedo, no te preocupes, Jim, retrocedo. A ver, ya. Ahí tenemos Jim, ojo, primera parte de lentes, convergente y divergente, ¿sí? ¿Sí? Ok, Omar, no te preocupes, un ratito, termino acá con esto y luego voy con los espejos. ¿Sí? Este es con respecto a la construcción de imágenes para el lente convergente. ¿Sí? Esta es para el divergente o el lente divergente. Esta es la ecuación de la lente de fabricantes y además estas dos ecuaciones que ya le hemos visto para espejos. ¿Sí? Y esta última, ¿no? De la convención de signos. ¿Sí? Bien. Y eso sería básicamente toda la teoría para ese tema de óptica geométrica. Ahora, Omar, me dicen rápidamente la diapositiva de espejos. A ver, espejos. Está por acá. Tenemos, ojo, espejo plano. El espejo plano que es el más fácil de analizar. ¿Sí? Luego tenemos el espejo convexo, que es parte del espejo esférico, o está dentro de la categoría del espejo esférico. ¿Sí? Luego, unos segundos ahí, quizás faltó tomar un screenshot. Luego tenemos el espejo cóncavo, que también está dentro de los espejos esféricos. ¿Sí? Correcto, el espejo cóncavo. Y luego las ecuaciones.
¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, ya podemos pasar a los problemas. Ok, ahí está. Problema entonces. mm, ¿No tienen ustedes el PDF? ¿No tienen el PDF a la mano? Física moderna. Bueno, ya. En ese caso, sí. Sí, en ese caso tienen que consultarle al profesor de multichat, ¿no? Al profesor de multichat, ¿no? O a la coordinadora o coordinador del aula virtual para que les puedan proporcionar los problemas que corresponden, ¿no? A lo que es óptica geométrica. Posiblemente ha habido una confusión, un cruce, ¿sí? Pero ojo que en la semana 18 es 100% de óptica geométrica, ¿sí? No es nada, nada, nada de física moderna. Entonces, si ha habido una, sí, todo me parece física moderna, entonces tienen que pedirlo por favor para que les puedan proporcionar ese material, ¿sí? Bien. Entonces asumo que ustedes no tienen ningún problema de estos, ¿no? Bien. Entonces dice acá. Un joven logra ver un foco situado en el techo mediante un espejo plano, pequeño, que está en el punto P, de una pared vertical como se muestra en la figura. Pregunta, dice, ¿a qué altura X debe ubicarse el espejo? Bien. Entonces la idea es de encontrar la altura adecuada que debe tener ese espejo respecto al suelo, ¿sí? Para que esa persona pueda apreciar un objeto que se encuentra en el techo, ¿sí? O sea, él solamente viendo el espejo, él solamente alzando la mirada y viendo el espejo, él puede apreciar en ese espejo aquello que se encuentra en el techo, ¿sí? Claro, sería más fácil mirar directamente al techo, ¿no? Pero en este caso hacen la idea de que debe observar ese objeto que está en el techo a partir o a través de un pequeño espejo que está colocado en una pared, ¿sí? Entonces, para eso se debe utilizar aquí lo que es la reflexión, ya que la luz o el rayo que proviene de los ojos se va a reflejar en ese espejo, ¿sí? Entonces tenemos que esa persona mide 1,50 m o que por sus ojos hacia el piso está a una altura de 1,50 m y que además esa persona se encuentra a una distancia de 2 metros respecto de la pared. Y en el punto P tenemos justamente a ese pequeño espejo, el cual se encuentra a una cierta altura X respecto al suelo. Entonces vamos a utilizar aquí la parte geométrica. Si todo esto vale como X y la persona mide 1,5 metros, entonces esto otro sería X menos 1,5, ¿no? X menos 1,5. Además, tenemos que la distancia que hay de ese objeto hacia la pared es de 1 metro y que el espejo respecto al techo se encuentra a una altura de 2 metros, ¿sí? Bien. Entonces vamos a buscar esa altura X. Entonces para eso le decía que se va a trazar rayos que se van a reflejar. Trazamos un rayo que viene de la persona. Si sale la persona, incide en ese espejo, incide, lo que hace se refleja, el cual debe estar, ¿no?, reflejado o incidiendo luego en ese objeto, ¿sí?, ubicado a 1 metro de la pared. Entonces, ustedes recordarán que el ángulo de la onda incidente y el ángulo de la onda o rayo reflejado siempre son iguales. Por eso que si él es θ, este ángulo es θ. Y luego por rectas paralelas, si él es θ, este ángulo de abajo debe ser θ. Por rectas paralelas, si este ángulo es θ, este ángulo de arriba también es θ. Y lo que se ha formado aquí son triángulos congruentes. Y ustedes por su curso de geometría
¿no? Se pueden trabajar aquí propiedades de triángulos congruentes. Por ejemplo, voy a trabajar con respecto a la tangente del ángulo θ. La tangente del ángulo θ en ese triángulo de arriba sería cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, 2 entre 1, y eso nos da 2. Y de forma análoga voy a trabajar en el triángulo que se encuentra aquí abajo. Cateto opuesto, que sea x menos 1,5 entre el cateto adyacente, que sería 2. Y tenemos ahí la tangente de ese ángulo θ. De tal manera que la tangente θ por aquí me sale 2 y por aquí la tangente θ me sale igual a este cociente. Entonces vamos a igualar 1, la ecuación 1 con la ecuación 2. Igualamos de tal manera que este 2 va a pasar a multiplicar a este 2 y eso nos sale 4. El 1,5 pasa al otro lado de la igualdad y de ahí finalmente tenemos que x es igual a 5,5 metros. O sea que la altura que tiene ese espejo respecto al suelo es de 5,5 metros. ¿Sí? Entonces, en este problema básicamente se utiliza lo que es la reflexión, ¿no? La reflexión. Un problema de este tipo, ¿no? Sí puede venir en el examen porque solamente es utilizado la reflexión. Y es aquello que también hemos visto la clase pasada. ¿Sí? Ahora el problema número 2. Bien, dice. Un espejo plano se encuentra inclinado 15 grados respecto a la horizontal. Los rayos de luz incidente y reflejado forman entre sí un ángulo de 90 grados. Luego, si el espejo se gira ubicándose en la posición horizontal, determine el ángulo entre la dirección inicial del rayo de luz incidente y el rayo reflejado en el espejo en la posición horizontal. Entonces, este problema tiene dos pasos, tiene dos actos. ¿Sí? Primer acto, el espejo forma 15 grados con respecto a la horizontal. ¿Sí? Forma 15 grados respecto a la horizontal. Y nos dice que en ese contexto, en esa situación, el rayo que incide con el rayo reflejado forman entre sí 90 grados. 90 grados. Entonces, para conocer la propiedad que se va a cumplir, trazo aquí la recta normal. Esa recta normal, recordar que siempre es perpendicular a la superficie. Y como forma aquí 90 grados, y luego se sabe que el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo reflejado son iguales, entonces de ahí se deduce entonces que este es 45 y él también debe ser 45. Hasta ahí tenemos la primera parte. Luego dice que ese espejo plano se ha girado y ahora se ha colocado de forma horizontal. ¿Sí? Se la ha colocado, ahora se encuentra de forma horizontal. La dirección, ojo, la dirección del rayo sigue siendo la misma, eso no ha cambiado. Nos preguntan ahora, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? ¿No? Entre la dirección inicial del rayo, ¿sí? Con el rayo reflejado en el espejo, pero con la posición horizontal. O sea, queremos conocer en este caso el ángulo alfa, ¿no? Que es el ángulo que forma la normal con el rayo incidente o la normal con el rayo reflejado. ¿Correcto? Bien. Entonces, por geometría, prolongamos este rayo incidente, incide, lo que hace se refleja. Y en ese punto trazamos nuevamente la recta normal. Luego, por geometría y por opuestos por el vértice, voy a hacer aquí un zoom. Si este ángulo es 45, por geometría, si este ángulo es 45 grados, entonces por opuestos por el vértice, este ángulo también debe ser 45 grados. ¿Sí? Él es 45. Este de aquí vale 15. Ahora por acá también tenemos que jugar con los ángulos. Él vale 45, él vale 45, y por lo tanto este ángulo debe ser también 45, ya que la suma debe ser 90 grados. ¿Sí?
Ahora por aquí, recordemos la normal siempre cruza de manera perpendicular, entonces ahí es 90 grados. Si este es 15 grados, si este es 90, entonces este ángulo que estoy formando aquí, de color azul, aquí abajo, debe ser 75, ¿no? 75 grados, ¿no? Él es 15, 90, 75. Ahora, se sabe que en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es de 180. Para que eso ocurra, entonces este ángulo de color verde debe ser de 60 grados, o 60 grados. Luego, se ha trazado la recta normal en el segundo caso. Esta recta normal, recordar que siempre debe formar 90 grados, 90 grados, ¿sí? Entonces, si él es 90 y él es 60, entonces quiere decir que el ángulo alfa, debe ser igual a ¿cuánto? Si él es 90 y él es 60, entonces el ángulo alfa debe ser 30 grados. Pero recuerda también por propiedad que el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo reflejado deben ser iguales. O sea que si alfa es 30, este ángulo alfa también vale 30. Y finalmente el ángulo formado entre el rayo incidente y el rayo reflejado sería 2 alfa, o sea, 60 grados. Entonces, este problema ha sido netamente geométrico, ¿no? Netamente geométrico. Y trabajar básicamente también con lo que es la reflexión, ¿no? La ley de reflexión. Hay unos segundos para que le tomen el screenshot. Así mejor. Ya está. Hay unos segundos para que le tomen el screenshot. El problema número 2. ¿Sí? Ahora, el problema número 3. Ahora sí, dice, una vela se encuentra a una distancia de 40 centímetros de un espejo convexo. Y ojo, miren, estoy resaltando aquí esta palabra, ¿no? Convexo, cuyo radio de curvatura es 20 centímetros. Pregunta, ¿a qué distancia del espejo se formará su imagen? Bien. Entonces acá abajo les dan como dato la distancia que hay del objeto hacia el espejo, que es ese sub 0, que es 40 centímetros. A ustedes les preguntan la distancia que hay entre el espejo y la imagen. Entonces para eso se debe utilizar esta ecuación, dice ecuación de los espejos. 1 entre la distancia del objeto hacia el espejo más 1 entre la distancia de la imagen hacia el objeto es igual a 1 entre la distancia focal. A mí me están preguntando por S sub i. Para conocer eso, previamente se debe conocer la distancia del objeto hacia el espejo, pero ya es dato, ya se conoce. Entonces también lo que se debería conocer previamente es la distancia focal. Pero esa distancia focal, ¿cómo la voy a obtener? Sencillo. Para eso nos dan el radio de curvatura. Y se tiene entonces que la distancia focal es igual al radio entre 2. Pero recordar que aquí yo coloqué un signo más o un signo menos. El signo más se utiliza cuando el espejo es cóncavo y el signo menos cuando el espejo es convexo. ¿Sí? Por eso, ojo, hay que tener en cuenta con qué tipo de espejo estoy trabajando, si es cóncavo o convexo, ya que dependiendo de eso, esta distancia focal puede ser negativa o positiva. En este caso, la distancia focal sería menos 10 centímetros, ¿sí? Y con todo y signo, menos 10, se debe reemplazar aquí, miren. Menos 10, ¿no? Ese menos, bueno, ya salió. Y reemplazamos 1 entre 40, donde 40 es la distancia que hay del objeto hacia el espejo, más 1 entre la distancia de la imagen hacia el espejo es igual a 1 entre la distancia focal, que vale menos 10. Entonces será 1 entre menos 10. ¿Sí? Luego, este 1 entre 40 va a pasar al otro lado. Y tenemos aquí menos 1 entre 10 menos 1 entre 40. Resolviendo esto nos va a salir menos 5 entre 40. O sea, menos
un octavo. Luego multiplicamos en aspa y de ahí la distancia que hay del objeto, de la imagen del objeto hacia el espejo nos sale menos 8 centímetros. Este menos tiene una interpretación. ¿Qué nos dice este signo menos? ¿Que está en la zona real o virtual? Este signo menos, ojo, tiene una interpretación. Quiere decir que esa imagen está en la zona real o virtual. En la zona virtual, así es, ¿no? Al otro lado, ¿no es cierto? Al otro lado, así es. Esa imagen es virtual. Entonces, ojo, el signo menos solamente me dice si la imagen está en la zona real o virtual, ¿correcto? Realmente, entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Será menos 8 o será 8? ¿Cuál es la distancia? ¿8 o menos 8? 8, así es, 8 centímetros, ¿sí? Entonces, a secas, la distancia sería 8 centímetros. El signo menos, ojo, solamente me da la interpretación si esa imagen es virtual o es real. Nada más, ¿sí? Entonces, ustedes para conocer esa distancia, al final, entre comillas, le toman un valor absoluto. O simplemente omiten el signo que les haya salido, ¿sí? Así es, el signo menos, ojo, el signo menos solamente me va a decir, ¿no? O el signo que aparece me va a decir simplemente si la imagen formada es real o virtual. Si me sale negativo, quiere decir que la imagen es virtual. Si me hubiera salido positivo, entonces quiere decir que esa imagen sería real, ¿sí? Pero la distancia sería secas 8 centímetros, ¿correcto? Así es. Muy bien, Omar. Como dices, una distancia nunca es negativa. Así es. El signo menos o el signo más tiene solamente una interpretación. ¿Sí? Bien. Y ojo notar que dice convexo. Por eso que has utilizado el signo menos para la distancia focal. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado en cuenta eso? Y hubiera asumido que fuera cóncavo. En ese caso, mi distancia focal hubiera sido 10, ¿no? 10 positivo. Si hubiera reemplazado con 10 positivo en esta ecuación, la distancia de la imagen hacia el espejo hubiera salido otro valor totalmente distinto. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con observar si el espejo con el cual estoy trabajando es convexo o es cóncavo, ¿sí? Bien, continuamos. Problema número 4. A ver, nos dice, una persona se ubica a una distancia de 30 centímetros, ¿no?, de un espejo cóncavo. Ahora bien, estamos trabajando con un espejo cóncavo para afeitarse, ¿no? La persona se va a afeitar a través observándose de un espejo cóncavo. Dice además, si el aumento de la imagen es 3, determine el radio de curvatura del espejo. Bien. Tenemos como dato entonces el aumento. El aumento puede ser la altura de la imagen entre la altura del objeto o esta expresión, menos la distancia de la imagen hacia el espejo entre la distancia del objeto hacia el espejo, ¿sí? Entonces, esa es la expresión que se va a utilizar. Entonces tenemos que 3 es igual a menos, aquí no ha salido, no hace el signo menos, lo voy a especificar ahí con el color rojo, menos, ahí está el menos, ¿sí? La distancia de la imagen hacia el espejo entre 30. 30, ojo, es la distancia del objeto hacia el espejo. 30 va a pasar a multiplicar, el signo menos también pasa al otro lado, y de ahí que la distancia que hay de la imagen hacia el espejo es de menos 90 centímetros, ¿sí? Con todo y signo, menos, ¿sí? Luego tenemos aquí 1 entre S sub 0. S sub 0, por dato, es 30 centímetros. Ahí está el 30, ¿correcto? Esto más 1 entre S sub i y S sub i me salió menos 90. Y ojo, lo debo reemplazar con todo y signo, menos 90. Eso va a ser igual a 1 entre la distancia focal. Esto resolviendo nos vamos a obtener que es 1 entre 45.
Multiplicamos en aspa y de ahí que la distancia focal es igual a 45 centímetros. Finalmente tenemos que la distancia focal es igual a la mitad del radio. Y además aparece el signo positivo adelante, ya que el espejo es cóncavo. ¿Sí? Cóncavo. Entonces reemplazamos la distancia focal 45 es igual al radio entre 2 va a pasar a multiplicar y de ahí que el radio debe ser de 90 centímetros. Entonces ese es el radio del espejo cóncavo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Problema número 5. Dice, un espejo cóncavo tiene una distancia focal de 20 centímetros. O sea, F igual a 20 centímetros. Pregunta, ¿a qué distancia del espejo debe colocarse un objeto para que su imagen sea real y la distancia de la imagen al espejo sea 30 centímetros? Bien. Dice que el espejo es cóncavo y además nos dicen por dato que la distancia de la imagen hacia el espejo es 30 centímetros. O sea, ese subí 30 centímetros. La distancia focal 20 centímetros. Y queremos conocer sencillamente la distancia que hay del objeto hacia el espejo. Entonces utilizamos esta expresión y ahí reemplazamos todos los datos. 1 entre la distancia del objeto al espejo más 1 entre la distancia de la imagen hacia el espejo es igual a 1 entre la distancia focal. Entonces, este 1 entre 30 va a pasar al otro lado a restar. Efectuando esto nos sale 1 entre 60. Multiplicamos en aspa y de ahí la distancia que hay del objeto hacia el espejo es de 60 centímetros. Si ustedes notan aquí, este problema es bastante sencillo, ¿no? Bastante directo. Solamente ustedes colocan los datos del problema y automáticamente obtienen el resultado. Un problema de este tipo fácilmente puede venir en el examen. ¿Sí? Un favor, a ver, coloquen una F, un guard, un puntito, porque creo que se me ha interrumpido la conexión momentáneamente. ¿Sí? Ah, ya están. Ok, entonces, estamos bien. Creí que mi conexión se había ido. Ok, listo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, notar, ojo, que un problema como este podría venir en el examen, porque solamente ustedes colocan los datos, automáticamente obtienen la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Solamente hay que tener presente, ¿no? Los datos, distancia focal, ¿no? En este caso la distancia de la imagen al espejo y lo que les preguntan, la distancia del objeto hacia el espejo, ¿no? Directamente utilizando esta expresión obtenemos el resultado. Bien, problema número 6. Bien, dice, un haz de luz incide desde el aire sobre una esfera de cristal con un ángulo de 45 grados. Si el haz refractado forma un ángulo de 15 grados respecto a la dirección del haz incidente, pregunta, determine el índice de refracción del cristal. Bien. Entonces aquí tenemos que utilizar la refracción. Bien, tenemos por aquí de color rojo, este color rojo que está por aquí abajo, que es el rayo incidente. Incide y parte de ese rayo va a pasar al segundo medio, que es el cristal. Para eso tenemos que trazar aquí la llamada recta normal. Recordar que la normal siempre es perpendicular respecto a la superficie o interfase o zona de separación. ¿Sí? Muy bien, entonces ese rayo incide y lo que hace se refracta, Y nos dice además que en la prolongación del rayo incidente con el rayo refractado forman ahí 15 grados. Entonces esto vale 15 grados. Lo que nosotros debemos de conocer ahora es el ángulo que forma el rayo refractado con respecto a la normal. O sea, ¿cuánto vale este ángulo? Y ese ángulo se obtiene por geometría, opuestos por el vértice.
Si todo este ángulo es 45 grados, si este ángulo es 45 grados, entonces opuestos por el vértice, todo este ángulo también debe ser 45 grados. Pero nos dicen que este vale 15, y como todo debe ser 45, entonces este ángulo debe ser 30. ¿Sí? Debe ser 30. Como ya sé el ángulo que forma el rayo incidente y también el ángulo que forma el rayo refractado con respecto a la normal, entonces ya podemos utilizar la ley de refracción, o también conocido como ley de Snell. Y tenemos entonces por aquí que el índice de refracción del medio 1, que es el aire, por el seno del ángulo del rayo incidente, es igual al índice de refracción del medio 2, que es el de la esfera, por el seno del ángulo del rayo refractado. Muy bien. Reemplazamos ahí el seno de 45, el seno de 30, y despejando tenemos entonces que el índice de refracción de ese cristal es la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2. Bien. Correcto. Y unos segundos para que tomen el screenshot y pasar al problema número 7. Ok. Bien, ahora aquí con el lente dice, un objeto de altura 10 centímetros se ubica a una distancia de 24 centímetros de un lente convergente, cuya distancia focal es 16 centímetros. Pregunta, ¿cuál es el tamaño de la imagen? Bien, entonces queremos conocer a partir de estos datos h sub i. H sub i es la altura, el tamaño de la imagen. Entonces tenemos por aquí la ecuación de las lentes delgadas, que es la misma para espejos. Miren. Reemplazamos los datos. Dice 1 entre la distancia del objeto hacia el lente. Eso por dato es de 24 centímetros. Más 1 entre la distancia de la imagen hacia el lente. Eso todavía no se conoce. Eso debe ser igual a 1 entre la distancia focal. Y la distancia focal es de 16 centímetros. Entonces este 1 entre 24 va a pasar al otro lado a restar. Y de ahí operando tenemos que la distancia de la imagen hacia el lente es de 48 centímetros. Y con eso ya se puede conocer la altura. Porque hemos visto que el aumento es la altura de la imagen entre la altura del objeto. Pero eso también es igual a menos la distancia de la imagen hacia el lente entre la distancia del objeto hacia el lente. Entonces voy a utilizar esa relación. Reemplazamos a h sub i entre 10, donde 10 es la altura del objeto. Eso es igual a ¿quién? Bien, S sub i nos salió 48 centímetros y S sub 0 nos salió, o nos da como dato, ¿no? 24 centímetros. Entonces este cociente me sale menos 2, 10 va a pasar a multiplicar a menos 2 y de ahí que la altura de la imagen me sale menos 20 centímetros. Este menos tiene una interpretación. Este signo menos solamente me está diciendo que la imagen es derecha o es invertida. Este signo menos me está diciendo una interpretación. ¿Es derecha o invertida? Claro, es invertida. ¿No? Es invertida. Entonces, es invertida, pero ¿de qué altura? ¿De qué altura? Es invertida, pero ¿de qué altura? 20 centímetros, así es. Entonces, el signo menos, ojo, solamente me indica que la imagen es invertida. Y donde la altura realmente es de 20 centímetros, ¿correcto? Bien. Ese sería entonces el problema 7. Como ustedes ven, se emplean las mismas ecuaciones, ¿no? Para lentes que como para espejos, ¿correcto? Bien. Ahí unos segundos para que tomen el screenshot. Y pasar al problema número 8. Bien. Dice, un objeto de altura 20 centímetros. Un objeto de altura 20 centímetros. Se ubica a la distancia de 0,5 metros de una lente convergente, de distancia focal 1 metro. Determina el tamaño y el tipo de imagen que forma el lente.
Bien. Entonces tenemos como dato la altura, h sub 0, y también la distancia, S sub 0, y la distancia focal f. Entonces, primer paso, vamos a utilizar esta ecuación de las lentes delgadas. Reemplazan los datos. 1 entre la distancia del objeto hacia la lente, más 1 entre la distancia de la imagen hacia el lente, es igual a 1 entre la distancia focal, que también vale 1. Sí, tutor, un ratito, un minuto, por favor, gracias. 1 entre 0,5 va a pasar a restar al otro lado, ¿sí? 1 entre un medio o 1 entre 0,5, eso me da 2. Y 1 entre 1 me da 1. Por eso aquí tenemos 1 menos 2. Y ese resultado me sale menos 1. De aquí multiplicamos en aspa. Y de aquí tenemos que la distancia que hay de la imagen hacia la lente es de menos 1 metro. ¿Sí? Luego, ya finalmente utilizamos la definición de aumento de una lente. La altura de la imagen entre la altura del objeto es igual a menos la distancia de la imagen hacia el lente entre la distancia del objeto hacia el lente. Y reemplazamos los datos. La altura de la imagen entre la altura del objeto, que es 20 centímetros, es igual a menos, ¿sí? Menos, ese sub i me sale menos 1, acá signo menos, con todo y signo, entre la distancia del objeto hacia el lente, que es 0,5. Menos con menos me da más. Y de ahí obtenemos finalmente que la altura de la imagen es de 40 centímetros, ¿sí? 40 centímetros. Entonces, hasta ahí tenemos la altura de la imagen. Ahora falta saber qué tipo de imagen se ha formado, si es real o si es virtual. Entonces, esta parte sí que recordar estas propiedades. Cuando la distancia focal es mayor que la distancia del objeto hacia la lente, entonces, ojo, cuando la distancia focal es mayor que la distancia del objeto hacia la lente, entonces se dice que la imagen es virtual y además derecha. Virtual porque está en la zona virtual y derecha porque está hacia arriba, ¿no? Si este es el objeto, entonces, si la tapita está hacia arriba, entonces la imagen también se va a encontrar hacia arriba. Eso es porque nos dice que es derecha. Bien. Esta última parte, esta propiedad, hay que recordar, ¿no? De la última diapositiva que les puse en la teoría, ¿correcto? Bien. Con eso entonces hemos finalizado este ciclo. Ha sido un gusto tenerlos a ustedes como estudiantes durante este ciclo. Y bueno, para despedirme, le dejo aquí la pequeña encuesta, ¿no? Para no perder la costumbre. Marquen ustedes con total confianza según cómo ustedes hayan percibido la clase. Si consideran que es una A, la B, la C, la D, la F, la que ustedes consideren pertinente, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto de verdad tenerlos ustedes como mis estudiantes durante este ciclo virtual. Esperemos que pronto, en otras circunstancias, nos veamos. Bueno, que ustedes sí me van a poder reconocer, yo lamentablemente no los voy a poder reconocer. Si es que en un momento nos encontramos, nos cruzamos en la ciudad universitaria, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto, de verdad, un honor haberlos servido durante estas 18 semanas. Así que un abrazo a la distancia y de verdad les deseo lo mejor, sí, lo mejor, los mejores éxitos para ustedes. Muy bien, jóvenes, vais, vais, nos vemos. Hasta otra oportunidad. Un abrazo a todos y ha sido un gusto, un honor haber sido su profesor durante estas 18 semanas. Bye, bye.